siempre en el trabajo experimental, no, tiene que empezar a operar en humano y empieza, bueno, abriendo el tórax, haciendo los pasos más simples y después progresando, pero usted del otro lado con toda la responsabilidad para que no cometa el más mínimo error, porque yo tengo un axioma que yo tengo 8 o 10 cosas escritas para los jóvenes y el último dice, el único privilegiado es el paciente acá. Este que está debajo de la sábana, ese es el único que tiene privilegio. Acá no hay ningún privilegiado, ni de la mucama hasta el jefe, todos los demás somos de palo. Este sí, el que vino a poner este cuerpo acá para que lo operemos y tratemos de darle vida, ese tiene todo privilegio. Entonces no acepto el menor error ni la menor cosita que no esté dentro de las cosas. Dentro de la sala de cirugía soy demasiado severo, lo confieso. Puedo estar hablando a veces de fútbol, ojo, a veces hablamos de algunas cosas, pero a la más mínima cosa yo no tolero el más mínimo desliz, porque primero trato de no hacerlo, ¿no es cierto? Yo vivo una vida, yo diría, muy sacrificada, ¿no? Yo anoche a las 9:30 estaba en coma durmiendo, ¿no? Porque sigo trabajando 12, 14 horas diarias, póngale 10, 12 horas diarias de tarea, así que yo no salgo. Yo, para mí es religioso durante toda la semana terminar de comerme, irme a la cama con la fruta, con lo que sea, ver un poquito de televisión, pero estoy dormido 9:30, 10 más tardar. A las 5, 5:30, 6 ya estoy arriba, no almuerzo, trabajo todo el día como un loco, vivo dedicado a eso. Y entonces si yo me exijo a mí mismo y no salgo a ningún lado, ni fumo, ni tomo, ni nada, y estoy allí metido en mi cosa, tengo derecho a exigir al que está abajo. El día que no se hace eso, bueno, se terminó, ¿no? Hacemos una pausa. Sí. Uno siempre piensa en aquellos que están trabajando, que están dando lo mejor de sí y que están a la vez avanzando, a la vez progresando, a la vez mejorando sus propias técnicas. ¿Qué es lo más sobresaliente, lo más sólido, lo más concreto, lo que a usted más lo satisfizo de lo logrado hasta ahora en el avance de su propia técnica, en la realización efectiva de su propia técnica, en el mejoramiento de ella y en la mayor seguridad y en el éxito final de esto que es siempre una controversia, que siempre tiene puntos urticantes y motivos de discusión? No, yo tendría, digamos, no personalicemos, no hagamos la cosa de lo que yo hice, lo que no hice y qué contribuciones. Todos hemos contribuido, siempre digo que el avance médico se va haciendo por etapas y muy bien, yo hice... No, pero usted tiene su técnica, usted seguro. Impuso su técnica y además tuvo algo que lo hablábamos, que es que usted dio además credibilidad a su trabajo. Sí. A través de los resultados. Yo creo, siempre he dicho lo mismo. La tarea que es esfuerzo, trabajo, eso es, ¿no? Es decir, yo no creo en los genios no existen, lo que existe es el esfuerzo, el sudor, el trabajo diario, la dedicación, dentro de una línea ética. Ahí está la cosa. Es decir, ¿y cuál ha sido su privilegio entonces? Claro. Usted no es un genio, pero ¿cuál ha sido su privilegio? Mi privilegio es haber trabajado toda la vida como un loco, es decir, cuando estaba en Jacinto Arauz de médico rural, la gente me decía, doctor, se va a morir, ¿no? Es decir, ¿cómo trabaja con mi hermano? ¿Cómo trabaja así? Y trabajábamos mañana, tarde y noche, no estábamos de guardia 24 horas al día, ¿no? De rancho en rancho. Sí, operábamos al mediodía, operábamos al mediodía de 12 a 3, 4 de la tarde porque era la hora de un poco de parate, después que salí corriendo, andando, lo que fuera. Cierto, la gente me decía, mi doctor se va a morir. Yo llegué a Estados Unidos, ¿sabe cuántos pacientes de corazón se operaban cuando yo llegué en la Cleveland Clinic? 3 por semana. ¿Sabe cuánto operábamos cuando yo me fui? 10, 12, 15 por día. Todo organizado, todo planificado, organizamos la cosa y mi jefe, el que fue mi maestro allá, el doctor Efre, me decía, ¿y dónde está el límite? Y yo decía, el límite, tenemos 3 meses de lista de espera, ¿no? Una vez analizamos la mortalidad, le dice a uno reciente, ¿por qué no me analiza la mortalidad de la lista de espera? Que decir, paciente que teníamos una capacidad
3 salas de cirugía, hasta que no tomamos todo el 6º piso no hubo manera de aumentar, y yo llegaba a tener personalmente 3, 4 meses de lista de espera. Entonces un día le dije, ¿por qué no analiza la mortalidad de la lista de espera? Era más alta que la mortalidad de la cirugía, la más alta ¿entiende? ¿Por qué? Porque la gente se moría, ¿qué más? No podíamos operar más que eso. Y entonces el jefe me decía, ¿y el límite? ¿Y dónde está tu límite? Yo decía, ¿qué límite? Si yo tengo gente que está esperando, sí, nosotros estábamos por razones de Mason-Zone, de todo lo que se había hecho ahí, 10, 15 años adelantado a los centros cardiológicos del mundo, así que nos llovían los pacientes de todos lados. Y lo mismo, trabajaba mañana, tarde y noche, y bueno, y dale que va, y vengo acá, y tengo todo el desafío, y hay que empezar desde a poco, y esto y lo otro, y ahora estamos en toda esta zarabanda del trabajo. Entonces yo creo primero en el esfuerzo, en el esfuerzo, en la dedicación, pero insisto que entonces con el esfuerzo solo no basta, el esfuerzo debe tener una línea ética. Yo siempre digo, la responsabilidad del cirujano no está en la sala de cirugía. La sala de cirugía él ya sabe que su responsabilidad, está rodeado de sus ayudantes, del anestesista, del hemodinamista, de qué sé yo, del bombista, tiene 10, 12 personas, ¿no? Ya tomó su cosa y está ahí haciendo su métier, su trabajo. Al final, ¿qué es? Un trabajo de orfebre, no sé cómo llamarle, a veces de bordadora. En la cirugía coronaria, en 3 milímetros tenemos que estar poniendo 12, 15 puntadas, así que con una agujita que apenas se ve, lo que sea. Pero eso no es el acto de responsabilidad. La responsabilidad es cuando yo estoy frente a un paciente, frente al paciente, y me tengo que poner del otro lado. Y tengo que decirle, sí, se va a operar, no se va a operar. Ahí está el acto de responsabilidad. Yo tengo que decirle a ese hombre que va a ir dentro de una operación que hoy tiene muy bajo riesgo. Como tengo que ir el mes que viene a un acto del American College en Estados Unidos, etcétera, hay un acto de homenaje a 6 cardiólogos y cirujanos del mundo, y yo tengo que ir allí, entonces estoy preparando mis estadísticas. Entonces le digo que de esos 20.000 y pico operados, la mortalidad global es 4.6. La tengo porque la vi esta tarde entre cirugía y cirugía, pero ahí está la urgencia, está todo metido. Así que yo, si hablo del caso crónico, ese que viene caminando, tiene un problema coronario, valvular, lo que sea, tiene 1 o 2% de riesgo. Pero no obstante eso, tiene un riesgo. Entonces mi responsabilidad está cuando yo hago la indicación. Ahora, ¿por qué digo que tiene una base ética? Y por eso me interesa la formación del hombre y no del profesional. Se habla tanto de la universidad, no, me interesa la formación del hombre. Porque si en ese momento yo me desvío por cosa extramédica, este es rico, entonces sí, tengo más tendencia a operarlo. Este es pobre, es un croto, como dice el de la calle, y este no, que siga con pastillita. Entonces yo perdí toda mi responsabilidad y mi línea ética. El día que un joven que está atrás mío ve que la indicación médica no está hecha sobre la base científica, yo estoy tronado, quiero hablar así para que la gente lo entienda, estoy fregado, porque entonces todos estos jóvenes van a decir, visto? No, yo tengo que mantener ese esfuerzo, pero unido a una conducta ética que dice que lo que le estoy diciendo al paciente es porque estoy convencido y tiene una base científica sólida. Debo estar al día con todos mis conocimientos, leer, concurrir a los congresos, a lo que sea. Entonces yo digo, esfuerzo más base ética. Entonces es importante entenderlo así, porque la tragedia que nos pasa a los argentinos es que nos hemos olvidado de esas cosas. Esto de la medicina se puede aplicar a la cosa general que nos toca vivir, ¿no es cierto? Tenemos que ser absolutamente responsables, tenemos que poner esfuerzo y tenemos que seguir una línea ética para todo, porque si no, vemos lo que nos va pasando. Esto de la medicina, insisto, se puede aplicar a la generalidad de las cosas. Entonces sí nos podemos acostar tranquilos, hemos cumplido con nuestra tarea y con nuestra misión. Y yo la sigo viviendo así. Siempre digo, el día que no la vivo así, dejo caer el bisturí y se terminó. Es decir, no es el hecho que no sé cómo explicarlo, no debe haber, no siente la pasión de lo que hace, pero en medio de ese torbellino debe conservar ese equilibrio. El conocimiento médico en sí, si no tiene criterio, no vale. ¿Entiende? Usted puede estar lleno de conocimiento, pero si no le agrega criterio, insisto lo que dije antes, el esfuerzo, el trabajo, la responsabilidad, la conducta en su diario trajinar, entonces no va. Y así es como se llega. Es decir, yo he conocido muchos médicos acá y en Estados Unidos con capacidad de eso, de genio, es decir, tipos brillantes que le calculen, que tienen sus ideas y sus cosas, pero son vagos, no estudian, no trabajan, se nos desaparecen.